El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se nos dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy el misterio de la Encarnación, en lo que conocemos como la fiesta o la solemnidad de la Natividad o Navidad del Señor. Este autor del Evangelio de San Juan quiere ayudarnos a comprender este misterio del Dios que lo sostiene todo y que le da consistencia a la vida humana. El Verbo hecho carne. Esta palabra entonces, verbo o logo, está tomada, está prestada de esa filosofía griega, de ese mundo griego con el que ha entrado el cristianismo en contacto. Por eso ya aquí no se habla de Mesías, se habla de logos. Porque para los filósofos y para el mundo griego al cual le dirige Juan esta palabra, le inquietaba qué sostenía el universo, qué le daba consistencia al mundo y al hombre. Pues el cristianismo le dice, no es algo que le da consistencia o algo que sostiene, es alguien. No se trata de algo indeterminado, se trata de alguien muy determinado. Y ese alguien que sostiene el mundo, que sostiene el universo, que le da sentido a la vida humana, es Jesucristo. Eso es la gran noticia que quiere darnos hoy el Señor. A nosotros que pertenecemos a ese mundo occidental, a ese mundo de la filosofía, que nos preguntamos muchas veces sobre el sentido de la vida, el origen de las cosas, cómo se sostiene todo para que todo esté tan armónicamente y no sea un desorden. Porque hay uno que le da orden y sentido a todo y le da consistencia a la vida humana. Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, el cual, dice San Juan, preexistía. Es decir, no tiene ni tiempo ni espacio. Desde siempre ha sido.
En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Parece un eco esta palabra del primer versículo del libro del Génesis. Es decir, antes del origen de todas las cosas existía ya ese diálogo amoroso en Dios que le dio origen y le da consistencia a todo cuanto existe. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué manera de interpretar y comprender la vida? La vida es luz, y una luz que lo transforma todo. Y esa luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Este que le ha dado luz a la vida humana, este que le ha dado brillo a la vida humana es Jesucristo. Ese que ha sido rechazado es Jesucristo. Y ha sido antecedido por un hombre, por un testimonio, el testimonio de un hombre. Juan vino como testigo y vino como testigo de la luz. No era en la luz, pero nos la ha anunciado. El Verbo era la luz verdadera. Es decir, Él es la vida, que da vida a todo hombre que viene a este mundo. En Jesucristo, no solo, dice San Juan, se sostiene el universo, sino que encuentra consistencia la vida humana. Y esa es la gran noticia que nos da el Señor hoy. Cuando celebramos el misterio de la encarnación, celebramos también el hecho de que en Jesucristo nuestra vida encuentra una razón de ser. Encuentra no solo un por qué, sino un para qué. En Él se esclarece el misterio del hombre, pero también el misterio de Dios. Porque al ser el Verbo es la palabra, y al ser palabra traduce una realidad. Así como cuando tú usas una palabra para transmitir un concepto. Por ejemplo, la palabra pájaro. La palabra traduce una realidad. La realidad de un ave pequeña, por ejemplo. Por eso cuando decimos Jesús es el Verbo, Jesús es la palabra. Jesús es el que traduce al ser humano, el que nos hace comprender quién es Dios. Él es la traducción de Dios. En su vida nosotros sabemos quién es Dios. Él nos ha traducido a Dios aquello que tú no entendías, como cuando tú te pones a hablar con una persona que habla un lenguaje distinto, una lengua distinta al español. Tú no le entiendes nada. Tú necesitas que alguien te traduzca. Él dice palabras que están relacionadas con conceptos, pero resulta que esos conceptos, esas palabras y esos conceptos no son los que tú manejas en el castellano. Por eso necesita traducción, y Dios se ha traducido en Jesucristo. En Él hemos conocido quién es Dios, y eso es maravilloso. Esta manera de describirlo, el Evangelio de San Juan, es grandiosa. En el mundo estaba, al mundo vino, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esa es la vida, ser hijos de Dios en Jesucristo. Y esto es bien hermoso porque también nos ayuda a entender una realidad. En el mundo todos somos criaturas. Tú y yo cuando nacemos somos criaturas como lo son los árboles, como lo son las aves, los peces. Ser hijo de Dios es una realidad posterior que nos es dada. Y dice Él, en Jesucristo se nos dio el poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Ser hijo de Dios pasa por creer en su nombre. Por eso no todo mundo es hijo de Dios, sino los que creen en su nombre. Estos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni de deseo varón, sino que han nacido de Dios. Es decir, esto no es por naturaleza. No nacemos, dice, de la sangre ni de la carne. Esto no es por tradición, porque pertenecemos a una familia. Esto supone una opción, haber creído en Él. Haber nacido yo en una familia creyente no me asegura que yo soy hijo de Dios. Cada uno de nosotros tiene que hacer esa opción. Opción por el Dios que nos ha dado la vida, por el Dios que se ha revelado en Jesucristo.
Como dice San Juan, el verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne, el logos de Dios, y habitó entre nosotros. Se hizo visible, el invisible se hizo visible, y hemos conocido su gloria. Gloria como del Hijo, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De gracia significa de don, de misericordia. De verdad significa que revela tu vida y la mía. Tú y yo podemos estar en la mentira y creer que estamos en la verdad. Te puede pasar que tú dices, yo no sé por qué a mí me pasan tantas cosas en la vida, yo no le hago mal a nadie. Escucha uno a la gente decir, porque tú estás a oscuras y tú crees que estás en la luz y que estás en la verdad, porque a veces creemos que no le hacemos mal a nadie, pero el problema no está en no hacerle mal a nadie, sino en que hay cosas que no están bien en tu vida. Yo como sacerdote puedo sentir y creer que estoy bien. Claro, si rezo en la mañana cuando me levanto, en la noche cuando me acuesto, celebro hasta 2 y 3 Eucaristías en el día, 3 veces la Eucaristía. Puedo creer que estoy bien. Examínate. Él dice que ha venido lleno de gracia, es decir, de favores, quiere bendecirte y de verdad quiere iluminar tu vida. Este es el misterio de la encarnación. Celebrar a Jesucristo es celebrar el misterio de la salvación. Y dice él, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. ¿Qué significa que Él es plenitud? Que a Él no le falta nada. A Jesucristo, que es Dios hecho hombre, no le falta nada. Y como no le falta nada, puede proveerlo todo. Absolutamente todo lo puede proveer. Puede dártelo todo. Eso que tú estás buscando en otros sitios, eso que tú estás buscando en las personas, aquí, allá, eso que estás buscando en el trabajo, eso que estás buscando en el estudio, eso que estás buscando en una pareja, eso que estás buscando en los hijos, eso que estás buscando en tantas cosas que no son la plenitud, no te la pueden dar, porque el único que dice la palabra de Dios es pleno, es Jesucristo. En Él está la plenitud. Óyeme, óyeme, óyeme. No es tu mujer la plenitud, no es tu marido la plenitud, no son tus hijos la plenitud. Si tú crees que la plenitud está en eso, vas a vivir frustrada, vas a vivir frustrado toda la vida. No es tu trabajo la plenitud. ¿Ves por qué estás frustrado? Porque tú creías que tu esposo era la plenitud, que mis hijos eran la plenitud. Y resulta que no son la plenitud, dice la palabra de Dios. Pues de su plenitud, ¿de la de quién? ¿La de quién? Dígalo fuerte, ¿la de quién? Están dormidos. ¿La de quién? Yo aquí emocionado, porque creo que el único que no tomó ron fui yo. Porque todos los demás están dormidos. De su plenitud, Jesucristo es el Dios y hombre pleno, del que tú y yo puedes recibir eso que nada te puede dar. Jesucristo, Él es la plenitud. De Él hemos recibido gracia tras gracia, gracia tras gracia. La ley se dio por medio de Moisés. La ley se dio. Dice, se dio. Y acá utiliza otra palabra. Y la gracia y la verdad nos han llegado. ¿Qué diferencia? Una cosa es que se nos dio la ley, una disciplina. Tú no puedes cumplir la ley. Tú no la puedes cumplir. Tú que terminas debiendo siempre. Te queda faltando los 100 para completar los 10 pesos. Pero dice, en Él ha llegado la gracia y la verdad. Es en Él, es en el encuentro con Él. No en el cumplimiento de una ley, sino en dejarse abrazar del amor de Dios en Él. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer, lo ha revelado, lo ha traducido. Por eso lo que de Dios podemos conocer, lo podemos solo conocer en Jesucristo, en el Hijo, que nos comunica su Espíritu Santo para que podamos no solo reconocerlo, sino aceptarlo en nuestra vida. Esto es el misterio de la Navidad, hermanos. El misterio de un Dios que se hace cercano a ti, que se revela, que se traduce, que te dice, yo soy tu plenitud, yo puedo darte la vida, yo puedo iluminar tus tinieblas, yo soy el que te puede dar lo que tanto estás buscando.
Este es el misterio de la Navidad, este es el misterio de la encarnación, esta es la gran noticia de la Navidad. Lo que decían los pastores anoche, les anuncio una gran noticia. Hoy nos ha nacido en la ciudad de David el Mesías, el Señor. Pero eso no lo puedes entender hasta que tú no lo vivas, hasta que no hagas la experiencia de creer para ser hijo de Dios. Invita a Jesús hoy a tu vida. Este es un día para invitar a Jesús a nuestra vida. El misterio de la Navidad es para invitar a Jesús a mi vida. Y Él la transformará. ¿Cómo? Caminos tiene el Señor para transformar tu vida y la mía, para sacarte de esas realidades de tiniebla en la que estás. Solo Él puede darte vida, porque solo Él es plenitud. Alabado sea Jesucristo.